Muy buenas tardes, estimados aprendices. Bienvenidos a la continuación de nuestro programa Emprendedor en Producción de Caña Panelera. No antes, sin recordarles, por favor, diligenciar el formulario de asistencia. Recordarles también que el miércoles a las 2 de la tarde tenemos una reunión en la Biblioteca Municipal con la doctora Ángela para acordar nuestro itinerario durante las horas presenciales de nuestro programa. Entonces, por favor, váyanse programando, agéndense para ese miércoles a las 2 de la tarde y ahí nos encontraremos, escucharé sus inquietudes y lógicamente nos pondremos de acuerdo para la realización de nuestras horas presenciales. Bienvenidos. Entonces estábamos hablando de la morfología del cultivo de la caña y entonces vamos a ver lo que es la madurez y la cosecha. Reitero, esto es un procedimiento curricular que hay que cumplir, entonces debo tenerlo en cuenta para las horas a formación. Madurez y cosecha. Los máximos rendimientos en panela se obtienen cuando la caña está sazonada antes del corte. Vea esa palabra sazonada, ¿no? La edad y las condiciones físicas en que se desarrolla el cultivo cumplen una función fundamental en la maduración. La edad está influenciada por la altitud y por la temperatura. A mayor altitud, menor temperatura y mayor periodo vegetativo. Y a menor altitud, mayor temperatura y el periodo vegetativo es más corto. Más adelante veremos una diapositiva donde nos dan exactamente el periodo vegetativo de la caña panelera de acuerdo a las regiones y de acuerdo a las alturas, a la altitud donde se cultive. Estos factores influyen en igual forma en la concentración de sacarosa, la cual se incrementa con la altitud. Entonces ya veremos que si da menor altitud, pues habrá más sacarosa, ¿no? Sistema de corte. En caña para panela se utilizan dos sistemas de corte. A, por entresaque o desguíe, y B, por parejo. Entonces, pues me gustaría que ustedes allá, cuando estemos en la parte práctica, nos explicaran esa parte para todos aquellos que pues la necesitamos, ¿no? Entonces, el corte por entresaque consiste en recolectar las cañas maduras, dejando en el campo las inmaduras para su posterior cosecha. La frecuencia de corte depende de la capacidad que tenga la planta para regenerar sus nuevos tallos. El corte de entresaque es el más utilizado por los pequeños productores que utilizan el sistema de siembra mateado, mientras que el corte por parejo es utilizado en cultivos tecnificados donde debido al crecimiento uniforme de los tallos, estos maduran a la misma edad. En ambos métodos el corte debe hacerse a ras de tierra porque un corte de caña mal efectuado disminuye la vida de las socas. Acá entonces observamos el periodo vegetativo de las variedades de caña en diferentes regiones de Colombia. Entonces, por ejemplo, en la región del eje cafetero tiene una temperatura anual de 19 grados centígrados y la altitud está entre 1400 y 1600 metros. Entonces, el periodo vegetativo va de 18 a 24 meses. En el Valle del Cauca, la temperatura promedio es 24 grados, la altitud de 900 a 1200 metros sobre el nivel del mar y el periodo vegetativo disminuye ya entre 12 y 14 meses. En los llanos orientales, la temperatura es de 27 grados, altura sobre el nivel del mar de 300 a 600 metros y los meses del periodo vegetativo es de 10 a 12. Ya les he explicado que el periodo vegetativo viene desde el momento de la siembra hasta el momento de la cosecha. En la costa atlántica hay una temperatura de 28 grados, con unas alturas de 300 a 600 metros sobre el nivel del mar y el periodo vegetativo oscila entre los 8 y los 11 meses. En Cundinamarca, la temperatura de 22 grados, altura sobre el nivel del mar de 900 a 1500 metros,
en los meses del periodo vegetativo de 16 a 18. En la hoya del río Suárez, que es la que nos compete a nosotros, la temperatura es del 22 grados, con una altitud sobre el nivel del mar de 1200 y 1800, y el periodo vegetativo oscila entre 16 y 22 meses. En Antioquia, la temperatura 21 grados, alturas de 900 a 1700 metros sobre el nivel del mar, y el periodo vegetativo está entre 16 y 24 meses. Entonces ahí tenemos exactamente los periodos vegetativos de acuerdo a la altura que tiene, de acuerdo a la altitud sobre el nivel del mar y la temperatura. Variedades de caña. El estudio de nuevas variedades de alta producción y resistentes a plagas y enfermedades que sustituyan a las tradicionalmente cultivadas es indispensable y debe ser permanente para mejorar los rendimientos y la rentabilidad del cultivo o el sistema. El mejoramiento genético en caña panelera está orientado a la caracterización y adaptación de variedades de alto rendimiento y agroindustrialmente deseables que se adapten a las condiciones de manejo de las áreas paneleras y para el beneficio de la comunidad. Entonces ahí tenemos exactamente la adaptabilidad varietal que lo habíamos visto al principio. Los nuevos materiales genéticos deben garantizar por lo menos incrementos en los rendimientos, eficiencia en el corte, alce y transporte, disminución de los costos de producción, reducción de los ciclos de producción, mejoramiento en la calidad de los productos, disminución de los problemas fitosanitarios y nuevas alternativas de uso o aprovechamiento económico. Entonces, como ahora tenemos, por ejemplo, panela granulada, se saca miel, alcohol, forraje, etcétera. Entonces esa panela granulada que ahora la están exportando, por ahí en la televisión dan un comercial sobre panelada, creo que se llama. Variedades de caña. Las variedades de caña actualmente cultivadas en Colombia provienen en gran parte de hibridaciones introducidas de otros países y de materiales genéticos producidos actualmente en el país. Las introducciones más importantes en lo que se refiere a variedades de caña provienen de Java, la POJ, Barbados, que es la variedad B, Hawái, que es la H, Puerto Rico, la PR, pues en este caso lo designan por las primeras letras de la región donde se da o del país donde se da. La India, bueno, ahí la llaman como CO, Estados Unidos, la CP, Venezuela, la B, Brasil, la SP y la CB, y República Dominicana, la RD. Bueno, me imagino que deben conocer alguna de estas variedades, ¿no? Las primeras variedades cultivadas fueron las criollas, luego las POJ. Ya vimos de dónde viene la POJ, ¿cierto? Entonces dice que viene de Java, destacándose las POJ 2878 y POJ 2714 y posteriormente la CP 57603. Cuando estemos allá, pues ustedes nos comentarán cuál es la variedad que ustedes están sembrando. Para nombrar las más sobresalientes, las variedades, estas anteriores, ¿no? Las variedades cultivadas en Colombia a través del tiempo se pueden dividir en tres grupos. Variedades pioneras, que entre esas está la criolla, otailite, la morada, la cristalina, POJ 2878, POJ 2714, POJ 2961, EPC 48863, la EPC 48859, la CO 421, la PR 1059, la CP 3834, bueno, y esas otras variedades que prácticamente solamente lo damos como información para tenerlas presentes como parte referencial a lo que son las variedades de uno de los grupos que se cultiva en Colombia. Variedades actualmente cultivadas, pues la POJ 2878 y pues algunas otras que las relacionamos aquí, reitero, para tenerlas como referencia. Y las variedades del futuro que aquí dice que son las CC 8475, CC 8645 y la CC 8547. Entonces estas variedades
con las otras, incluyendo las otras, las mantendremos como referencia para nuestros cultivos siguientes o las del futuro, como se dice ya por las hibridaciones que se les han hecho y el mejoramiento genético. La variedad juega un papel primordial en la capacidad productiva del cultivo por la diversidad de condiciones de clima, suelo y manejo de cada región. Se deben adaptar las variedades por nichos agroecológicos, pues en estas condiciones es donde expresan su mejor potencial productivo. Como resultado de las investigaciones hechas por el Corpoica y por el CIMPA, que es el que nos compete a la región del Río Suárez, se tienen caracterizadas las variedades de caña para producción de panela por áreas agroecológicas, exactamente como lo habíamos dicho anteriormente, y aquí pues hago una referencia, no la voy a leer, solamente la tenemos como referencia para que ustedes se den cuenta, y todas las que vamos a tener, dice variedades para producción de panela y o miel para las diferentes regiones agroecológicas, la que nos compete a nosotros, que es la olla del Río Suárez. Entonces tenemos la variedad RD 7511, PR 61632, POJ 2878, que es prácticamente la que más se tiene. Y ahí nos dan la producción potencial de panela por toneladas por hectárea de cada una de las variedades. Y pues aquí nos dice perfectamente que nos compete a la región del Río Suárez y el Chicamocha. Entonces aquí se hace como corte por parejo. Y las demás pues son ya para Cundinamarca, para Antioquia y para los llanos orientales. Entonces es sencillamente tener esa parte como la referencia que nosotros necesitamos. Características deseables en las variedades de caña de azúcar. Las características agronómicas e industriales más destacadas que deben reunir las variedades de caña para panela se pueden clasificar en características básicas y características secundarias. Las características básicas nos dicen que son aquellos caracteres distintivos que se consideran fundamentales en la caracterización de un material genético. Es deseable lo siguiente: alto rendimiento sin decrecer la producción, por lo menos hasta el quinto corte. Resistencia a plagas y enfermedades de importancia económica para el sistema y amplio rango de adaptación a diferentes ecologías, lo que hablábamos de nichos agroecológicos, ¿no? Deben tener jugos con alto contenido de sacarosa, fáciles de clarificar y que den panela de buena calidad. Alto porcentaje de extracción de jugos en el molino. Características secundarias son aquellos caracteres no relevantes pero complementarios y que generalmente están supeditados a los caracteres básicos. Bueno, eso aquí dentro de los jugos que ustedes aquí vemos, entonces creo que ustedes los grados Brix, que son los que nos dan el contenido de azúcar de la caña y pues lógicamente de los frutos. Más adelante veremos dentro de las buenas prácticas de manufactura todo lo que los implementos o aparatos que tenemos para o que se tienen, ¿no? Y que existen para la medición de estos grados Brix. Son importantes estamos hablando de las características secundarias, ¿cierto? Son importantes pues aportan información de gran variedad determinada y bajo ciertas condiciones de expresión se pueden convertir en característica básica de selección o caracterización. Dentro de las características secundarias es conveniente tener en cuenta resistencia al volcamiento, baja o nula floración, resistencias a sequías, recuperación después del corte, alce manual y transporte en mulas y baja inversión de sacarosa después del corte. Entonces, baja inversión es obtener prácticamente muy poquita sacarosa cuando se esté en el molino, prácticamente en el trapiche. Suelos, nutrición y fertilización. La caña panelera se cultiva en una amplia gama de texturas y geomorfología de suelos, pH, propiedades físicas y condiciones ambientales. El conocer estas condiciones y tratar de aproximarse a un conocimiento de suelos, requerimientos nutritivos y fertilización del cultivo de caña es propósito para obtener buenos resultados en la producción. Todo eso se debe conocer. Y ustedes saben que para la implementación de un cultivo, de cualquier cultivo, se debe hacer un análisis de suelo donde nos dará exactamente las necesidades para establecimiento del cultivo de nuestra unidad productiva. Textura de suelos en zonas de productoras de caña. Cada elemento que forma el suelo tiene una función específica, por ello para
que un suelo produzca bien, debe tener arena, limo, arcilla, materia orgánica y microorganismos en dosis justas. Eso nos lo da el análisis de suelos, ¿no? La calidad del suelo depende de la cantidad de agregación de sus partículas minerales. Entonces, hablamos de una propiedad que es la textura del suelo. Estamos hablando de la textura del suelo y depende de la proporción de 3 tipos básicos de partículas minerales: arena, limo y arcilla. Ellas son el resultado de la desintegración de las rocas por la variación de la temperatura y por la acción del agua, de los vientos, de microorganismos y de raíces. La textura es la proporción de partículas minerales, arcilla, limo y arena que contiene el suelo. La arcilla corresponde a las partículas más finas de tamaño menor, que van dentro de 0.02 milímetros. El limo a partículas intermedias con tamaño entre de 0.02 milímetros y 0.02 milímetros. Y la arena a partículas más pequeñas, más gruesas, con diámetro mayores a 0.02 milímetros. Suelos franco y francoarcillosos. Cuando hablamos de estos suelos francos, cuando se tiene una proporción similar de los 3 tamaños de las partículas, o sea, arena, limo y arcilla. Y los suelos francos y los francoarcillosos son los más adecuados para el cultivo de la caña en condiciones geomorfológicas aluviales, o sea, que estas partículas se acumulen y hayan buenos drenajes y generen excelentes rendimientos físicos y buena calidad de la panela. Entonces, de eso depende. La calidad de panela también depende del tipo de partículas que tengan nuestros suelos. Los suelos francoarenosos tienen mayor contenido de limo y arena. Son suelos fáciles de cultivar, cuyos rendimientos en caña dependen en alto grado de la fertilización. Lógicamente, porque aquí en estos suelos arenosos pues hay poca retención de fertilizantes, precisamente por la filtración y la porosidad que hay. Entonces, que con esto terminamos esta sesión. Nuevamente quedo atento a sus respectivas inquietudes y por favor prográmense para la reunión del miércoles a las 2 de la tarde para ultimar detalles de nuestras horas presenciales. Feliz tarde, que descansen.